Mi padre me ignoró toda la vida por mi hermano perfecto, pero cuando me pidió mover mi boda por un campamento con él, acepté y le di mi lugar en el altar al hombre que sí me quiso como hija. Tengo 28 años, trabajo en marketing digital desde casa, y hace 3 meses me casé en una ceremonia pequeña en mi patio trasero con las personas que realmente me importan. Mi padre no estuvo ahí. Bueno, técnicamente sí estuvo invitado, pero eligió no venir, y esa decisión básicamente destrozó cualquier ilusión que todavía tenía sobre nuestra relación. Supongo que debería empezar por el principio, cuando todo esto era solo una sensación incómoda en mi estómago y no una certeza aplastante. Crecí en un hogar que, desde afuera, parecía bastante normal. Mi mamá Caroline, mi papá Frederick, mi hermano Maxwell que es 4 años mayor que yo, y yo. Maxwell siempre fue el hijo perfecto, ya sabes, el que sacaba puros dieces, el capitán del equipo de fútbol, el que iba a todas las olimpiadas de matemáticas y ciencias. Yo era buena estudiante también, o sea, no era una desastre ni nada, pero nunca fui extraordinaria en nada específico, y creo que eso fue mi error desde el principio. Cuando Maxwell ganaba un torneo, o lo que fuera, mi papá organizaba cenas especiales, invitaba a los abuelos, hacía todo un show. Cuando yo sacaba buenas calificaciones o ganaba algo en la escuela, Frederick decía algo como, muy bien, cariño, y seguía viendo la tele. Mi mamá lo notaba, yo sé que lo notaba, porque a veces me abrazaba extra fuerte después de esos momentos, y me decía que estaba orgullosa de mí, pero nunca confrontó a mi papá sobre eso, al menos no que yo supiera. Las cosas se pusieron raras cuando yo tenía como 15, casi 16 creo. Resulta que mi mamá había tenido una aventura. No sé exactamente cuánto tiempo duró ni con quién, pero mi papá lo descubrió, y todo explotó. Hubo gritos, portazos, mi mamá llorando en la cocina a las 3 de la mañana, todo ese drama horrible que hace que te sientas como si el piso se estuviera abriendo bajo tus pies. Se divorciaron relativamente rápido, y en ese momento yo pensé que tal vez mi papá y yo nos acercaríamos más, ya sabes, que él vería que yo estaba ahí para él, pero no. Maxwell tenía como 20 en ese entonces, estaba en la universidad haciendo no sé qué carrera impresionante, y Frederick pasaba horas al teléfono con él, hablando de sus problemas, de cómo se sentía traicionado, de todo. Conmigo apenas hablaba. Cuando intentaba preguntarle cómo estaba, me daba respuestas de 2 palabras y se iba a su cuarto. Mi mamá conoció a Walter como un año después del divorcio. Walter es técnico en sistemas, un tipo tranquilo que hace chistes malos, y que desde el primer día me trató como si fuera su propia hija, lo cual era raro al principio, pero después se sintió bien, la verdad. Se casaron cuando yo tenía 18 y me estaba por ir a la universidad. Walter pagó parte de mi matrícula, me ayudó a mudarme, estuvo presente en todas las formas en que mi papá nunca estuvo. Frederick, mientras tanto, seguía obsesionado con Maxwell, que para ese entonces ya se había graduado con honores y conseguido un trabajo increíble en Londres, porque claro, tenía que ser Londres, no podía ser solo un trabajo normal en una ciudad normal. Cuando tenía 22, mi mamá fue diagnosticada con cáncer de páncreas. Todo pasó tan rápido que ni siquiera tuve tiempo de procesarlo bien. Un día estaba quejándose de dolor de estómago, y 6 meses después estaba muerta. 6 meses. ¿Puedes creerlo? Walter estaba destrozado, completamente roto, pero aún así, se aseguró de que yo estuviera bien, de que tuviera apoyo, de que no me sintiera sola. Mi papá vino al funeral, por supuesto, y Maxwell voló desde Londres, y todos actuaron como la familia perfecta por un día, pero yo sabía que era puro teatro. Después del funeral, Frederick me abrazó y me dijo que si necesitaba algo lo llamara, pero cuando lo llamé 2 semanas después solo porque me sentía horrible y necesitaba hablar con alguien, no contestó. Me devolvió la llamada. 3 días después diciendo que había estado ocupado con trabajo. Maxwell ni siquiera intentó mantener contacto conmigo después de volver a Londres. Los siguientes años fueron raros. Yo seguía mi vida, conseguí mi trabajo en marketing, me mudé a mi propio departamento, y básicamente construí una vida donde mi papá y mi hermano eran como personajes secundarios que aparecían en Navidad y cumpleaños. Walter se convirtió en mi figura paterna real, el que llamaba para ver cómo estaba, el que me ayudaba cuando mi carro se descomponía, el que realmente se preocupaba. Y entonces conocí a Bradley hace como 5 años, en una conferencia de trabajo de esas súper aburridas donde nadie quiere estar. Bradley es diseñador gráfico, tiene el mejor sentido del humor, y desde el principio entendió toda la dinámica rara de mi familia sin que tuviera que explicarle mucho. Nos hicimos novios después de salir por 6 meses, y honestamente fue la relación más sana y fácil que había tenido en mi vida.
Cuando Bradley y yo decidimos comprometernos, hace como 8 meses, yo estaba emocionadísima. Queríamos algo pequeño e íntimo, nada ostentoso, solo nuestra gente favorita en el patio de nuestra casa que habíamos comprado juntos hace 2 años. Planeamos todo para nuestro aniversario de 4 años de novios, que era en un sábado perfecto a finales de primavera. Invité a Frederick, obviamente, porque bueno, es mi papá, y también invité a Maxwell aunque sabía que probablemente diría que no podía venir desde Londres. Mi papá dijo que sí de inmediato, que por supuesto estaría ahí, que no se lo perdería por nada del mundo. Recuerdo que cuando colgué el teléfono después de decirle, me sentí rara, como si algo no encajara, pero intenté ignorarlo. Todo iba bien hasta que faltaban como 6 semanas para la boda. Mi papá me llamó un martes en la noche, lo cual ya era raro, porque normalmente no llamaba sin razón específica. Empezó con esa voz, que usaba cuando estaba a punto de pedirme algo incómodo, ya sabes, ese tono súper casual que es demasiado casual. Me dijo que Maxwell había organizado un viaje de campamento con algunos de sus amigos de la universidad para ese mismo fin de semana, y que hacía años que no hacían algo así, y que Frederick realmente quería ir porque últimamente se había sentido desconectado de Maxwell, y entonces lo dijo, así sin más. Me preguntó si podía considerar mover la fecha de mi boda, tal vez posponerla un par de semanas o un mes, para que él pudiera ir al campamento con Maxwell y también estar en mi boda. Me quedé callada como por 20 segundos. No podía procesar lo que acababa de escuchar. Este hombre me estaba pidiendo que moviera mi boda, que había planeado por meses, que era en mi aniversario con Bradley, que tenía todo reservado, invitados confirmados, comida ordenada, todo, porque mi hermano que vive en otro continente decidió organizar un campamento y no le importó checar si había algo importante ese fin de semana. Le pregunté a Frederick si estaba hablando en serio, y él me dijo que sí, que sabía que era mucho pedir, pero que Maxwell rara vez organizaba estas cosas, y que sería importante para él que su papá estuviera ahí. Tipo, literalmente usó esas palabras, importante para él, como si mi boda no fuera importante para mí, como si yo fuera solo un inconveniente menor en comparación con las necesidades de Maxwell. Bradley estaba ahí conmigo cuando pasó esto, y vio mi cara cambiar. Cuando colgué el teléfono, solo me quedé mirando la pared por no sé cuánto tiempo. Bradley me preguntó qué había pasado, y cuando se lo conté, se enojó más que yo, lo cual fue validante, pero también hizo que toda la situación se sintiera más real. Me dijo que no tenía que mover nada, que era ridículo siquiera considerarlo, pero yo ya estaba en ese lugar mental, donde estás tan acostumbrada a que te pasen por encima, que ni siquiera sabes si tienes derecho a estar enojada. Pasé como 2 días pensándolo, y algo en mí se rompió o se acomodó. No estoy segura. Llamé a mi papá y le dije, bien, moveré la boda 2 semanas después. Él sonó tan aliviado que casi vomitó. Empezó a agradecerme un montón, diciendo que sabía que yo entendería, que era una buena hija. Toda esa basura. Y entonces, antes de que pudiera colgar, le dije, por cierto, ya que vas a perderte caminar conmigo por el pasillo en la fecha original, le pedí a Walter que lo hiciera en la nueva fecha. Se quedó callado. Dijo algo como, ¿qué? Y yo le repetí, muy calmada, que Walter me iba a acompañar. Me preguntó por qué haría eso y le dije, la verdad, que Walter había sido más padre para mí en los últimos 10 años que él en toda mi vida, y que ya que él había elegido un campamento sobre mi boda original, me pareció apropiado que alguien que realmente se preocupaba por mí tuviera ese honor. Hubo silencio del otro lado. Frederick intentó decir algo. Creo que era una protesta o una disculpa, pero yo ya había colgado. Me sentía rara, tipo culpable pero también poderosa. ¿Me explico? Bradley me abrazó y me dijo que hice lo correcto, pero yo no estaba segura de nada en ese momento. Reorganizar todo fue una pesadilla logística. Llamadas, correos, explicaciones a gente que ya había pedido días en el trabajo. Algunos invitados no pudieron venir en la nueva fecha, lo cual apestó, pero los que realmente importaban ajustaron sus planes. Walter casi lloró cuando le pedí formalmente que me acompañara. Me dijo que sería el mayor honor de su vida, y yo supe en ese momento que había tomado la decisión correcta, sin importar cómo se sintiera mi papá al respecto. La nueva fecha llegó más rápido de lo que esperaba. Era un sábado perfecto, el cielo estaba despejado. Habíamos decorado el patio con lucecitas y flores, y todo se veía hermoso, sencillo pero hermoso. Tenía como 40 personas. Ahí, amigos cercanos, familia de Bradley, Walter, algunos primos míos, gente que realmente me conocía y me quería. Mi papá no estaba ahí. Maxwell tampoco, obviamente, porque estaba en su estúpido campamento.
Cuando llegó el momento de caminar hacia Bradley, Walter me ofreció su brazo y vi que tenía los ojos vidriosos. Caminamos despacio, y yo intenté no pensar en que mi papá había elegido estar en el bosque con mi hermano en lugar de aquí conmigo, pero era imposible no pensarlo, la verdad. La ceremonia fue perfecta, corta, emotiva, personal. Bradley lloró cuando dijo sus votos, lo cual me hizo llorar a mí, y todos se rieron en los momentos correctos y aplaudieron, y fue todo lo que yo quería. Después, durante la recepción, alguien tomó una foto de Walter y yo bailando, y él se veía tan orgulloso, y yo me veía realmente feliz. Una de mis amigas me la mandó como una hora después, y algo impulsivo en mí me hizo abrir WhatsApp y mandarle la foto a Frederick. No, escribí nada, solo la foto. Mi teléfono empezó a sonar 10 minutos después. Era Frederick. No contesté. Volvió a llamar. Y otra vez. Y otra vez. Bradley me preguntó si quería que contestara a él y le dijera que me dejara en paz, pero le dije que no, que dejara que sonara. Finalmente, como a la hora, contesté. Frederick sonaba como si hubiera estado corriendo o llorando o ambas cosas. Me dijo que estaba volviendo, que había dejado el campamento, que estaría en mi casa en 3 horas, que por favor no hiciera nada, que necesitábamos hablar. Le dije que ya no había nada que hacer, que la boda ya había pasado, y colgué. Bradley me preguntó si estaba bien, y honestamente no sabía la respuesta. Frederick apareció como a las 10 de la noche, cuando la mayoría de los invitados ya se habían ido, y estábamos limpiando con algunos amigos cercanos. Se veía horrible, tipo no se había peinado, y tenía esa cara de no haber dormido. Me pidió que habláramos en privado, y yo dije que no, que lo que tuviera que decirme podía decirlo ahí. Empezó con las disculpas, diciendo que había cometido un error terrible, que no sabía en qué estaba pensando, que por favor considerara hacer una segunda ceremonia pequeña para que él pudiera estar presente, que esto era importante para él, y algo en mí simplemente se quebró. Le dije que no iba a haber segunda ceremonia, que no iba a repetir uno de los días más importantes de mi vida solo para acomodar su culpa, y entonces todo salió, tipo 28 años de resentimiento acumulado. Le dije que toda mi vida había elegido a Maxwell sobre mí, que nunca había estado realmente presente para mí, que cuando mamá murió, él no estuvo ahí para mí, pero sí para Maxwell, que Walter había sido más padre para mí en 10 años que él en toda mi vida, y que ya estaba cansada de ser la hija de repuesto que solo importaba cuando era conveniente. Le dije que me había pedido mover mi boda por un campamento. Un campamento estúpido que ni siquiera era un evento importante, solo porque Maxwell lo organizó, y que eso me había mostrado exactamente dónde estaban sus prioridades. Frederick empezó a llorar. Nunca en mi vida lo había visto llorar, ni siquiera en el funeral de mamá. Intentó decir algo, que no se había dado cuenta, que no sabía que yo me sentía así. Toda la basura típica que la gente dice cuando finalmente los confrontas. Le dije que no me importaba, que era demasiado tarde para darse cuenta de las cosas, que yo ya había construido una vida sin él en el centro de ella, y que estaba bien así. Me pidió que por favor lo perdonara, que le diera otra oportunidad, y yo le dije que tal vez algún día, pero que ese día no era hoy, y probablemente no sería pronto. Le pedí que se fuera de mi casa. Se fue, pero al día siguiente empezaron los mensajes. Textos larguísimos pidiéndome disculpas, explicando que había sido un padre terrible, que entendía por qué estaba enojada, que quería arreglarlo. Todos los días, mensajes, yo no respondía. Bradley me preguntó si quería bloquear su número, y consideré hacerlo, pero algo me detenía. No sé si era esperanza o solo curiosidad morbosa de ver hasta dónde llegaría. Algunos de los mensajes mencionaban que Maxwell le había dicho que yo estaba siendo dramática, que debería superarlo, lo cual solo me hizo enojar más. Por supuesto que Maxwell pensaba eso. Él nunca había tenido que competir por la atención de Frederick. Nunca había sido el segundo lugar automático. Bradley y yo nos íbamos de luna de miel 2 semanas después de la boda, un viaje a Grecia que habíamos planeado por meses. El día antes de irnos, llamé a Frederick. Le dije que necesitaba que dejara de mandarme mensajes por un tiempo, que me iba de viaje, y quería disfrutarlo sin su culpa constante en mi teléfono. Me pidió otra vez perdón, y le dije que ya había escuchado sus disculpas, que necesitaba espacio, y que cuando volviera tal vez podríamos hablar, pero solo si él respetaba mis límites. ¿Accedió? Sonaba derrotado, pero accedió. Grecia fue increíble, tipo exactamente lo que necesitábamos. Playas hermosas, comida deliciosa, hoteles bonitos, y sobre todo paz. Cero drama familiar, cero mensajes culposos, solo Bradley y yo disfrutando de estar casados. Todo iba perfecto hasta que, en nuestro 5.º día ahí, recibí una llamada de un número desconocido.
Normalmente no contesto números raros, pero algo me hizo contestar. Era Maxwell. De alguna manera había conseguido un teléfono temporal, o le había pedido prestado uno a alguien, no sé, pero ahí estaba, llamándome desde Londres durante mi luna de miel. Empezó con ese tono condescendiente que siempre usa, diciéndome que necesitábamos hablar sobre la situación con papá. Le pregunté qué situación, y él dijo que yo estaba siendo increíblemente egoísta y dramática, que Frederick estaba destrozado, que había sido solo un error, y que yo estaba castigándolo de forma desproporcionada. Le dije que no era mi problema que Frederick estuviera destrozado, que él había tomado sus decisiones y que yo estaba tomando las mías. Maxwell me dijo que la familia era más importante que el orgullo, que yo estaba siendo inmadura, que necesitaba crecer y perdonar. Le pregunté dónde estaba toda esa sabiduría sobre familia cuando él organizó su campamento. El mismo día de mi boda original sin consultarme, y se quedó callado por un segundo antes de decir que eso era diferente, que él no sabía que era tan importante para mí. Le dije que era mi boda, que obvio era importante, y que si de verdad le importara la familia habría checado el calendario antes de planear su estúpido viaje. La conversación se puso fea después de eso. Maxwell me dijo que siempre había sido resentida, que papá había hecho lo mejor que pudo, que yo necesitaba terapia para superar mi complejo de víctima. Le dije que tal vez él necesitaba terapia para entender que ser el favorito no lo hacía menos jodido emocionalmente, que vivir en Londres y tener un trabajo elegante no significaba que fuera mejor que yo, y que su incapacidad para tener empatía básica era probablemente la razón por la que nunca lo había visto en una relación seria. Eso lo enojó de verdad. Me gritó algo sobre respetar a mi hermano mayor, pero yo ya había colgado. Bradley, que había escuchado todo porque Maxwell estaba gritando tan fuerte que se oía por el altavoz, me abrazó y me dijo que lo sentía, que yo no merecía esto. Me sentí mal por dejar que el drama invadiera nuestra luna de miel, pero él me aseguró que no era mi culpa. Bloqueé el número desde el que Maxwell había llamado, pero sabía que si quería contactarme de nuevo encontraría la forma. El resto del viaje intenté no pensar en eso, pero era difícil. Seguía reproduciendo la conversación en mi cabeza, preguntándome si de verdad estaba siendo dramática como Maxwell. Decía, si estaba exagerando todo. Bradley me recordaba cada vez que me veía pensativa que tenía todo el derecho de estar enojada, que no era egoísta poner límites, que la gente que de verdad te quiere respeta cuando dices que necesitas espacio. Cuando volvimos de Grecia, había como 20 mensajes más de Frederick. No los leí todos, pero los que leí eran más de lo mismo. Disculpas, promesas de cambiar, súplicas de que le diera una oportunidad. Había también un mensaje de Maxwell, desde su número normal esta vez, diciéndome que había hablado con Frederick y que realmente estaba arrepentido, que yo debería considerar perdonarlo, como si la opinión de Maxwell importara en esto. No respondí ninguno de los mensajes inmediatamente. En cambio, hablé con Bradley sobre qué quería hacer. Hablé con Walter, que me dio la perspectiva de alguien que había visto toda esta dinámica desde afuera, e intenté ordenar mis propios sentimientos. Después de como una semana de estar, de vuelta, decidí que necesitaba hablar con Frederick cara a cara, pero en mis términos. Lo llamé y le dije que podía venir a su casa a hablar, pero que necesitaba que Maxwell no estuviera ahí, que esto era entre nosotros dos. Accedió inmediatamente. Fui un sábado por la tarde. Su casa estaba exactamente como la recordaba. Ese mismo sofá viejo, las fotos de Maxwell por todas partes en su etapa de graduaciones y logros, una foto mía de la secundaria escondida en una repisa trasera. Eso me dolió más de lo que esperaba. Nos sentamos en la sala y hubo un silencio incómodo antes de que él empezara a hablar. Me dijo todo lo que yo esperaba que dijera. Que se arrepentía, que no se había dado cuenta de lo mal que me había tratado, que quería arreglar nuestra relación, que me amaba. Le pregunté directamente si realmente me amaba o si solo se sentía culpable porque finalmente alguien le había dicho la verdad sobre su favoritismo. Se quedó callado por mucho tiempo. Finalmente admitió que Maxwell siempre había sido más fácil para él, que veía mucho de sí mismo en Maxwell, y que conmigo nunca había sabido cómo conectar, especialmente después del divorcio. Le pregunté si alguna vez había intentado realmente conocerme, saber qué me gustaba, qué hacía, cómo me sentía. Dijo que no, que había asumido que yo estaba bien porque nunca me quejaba. Le dije que no me quejaba porque aprendí desde chica que quejarme no servía de nada, que mis necesidades siempre iban a estar en segundo lugar después de Maxwell. Establecí mis límites claramente. Le dije que no iba a fingir que todo estaba bien, que no iba a tener una relación cercana con él solo porque ahora se sentía mal. Pero también le dije que no lo estaba cortando completamente de mi vida.
que si de verdad quería cambiar, tendríamos que empezar desde cero, despacio, con expectativas realistas. Le dije que eso significaba llamadas ocasionales, tal vez vernos una vez al mes, pero nada más por ahora, nada de fiestas familiares obligatorias, nada de fingir para Maxwell o para nadie más que éramos una familia feliz. Le dije que si en algún momento sentía que estaba volviendo a sus viejos patrones, yo me alejaría sin dudarlo. Frederick aceptó todo. Se veía pequeño, vulnerable, y parte de mí sintió lástima por él, pero la otra parte, la parte que había pasado 28 años siendo invisible para él, no sentía nada. Le pregunté si había hablado con Maxwell sobre su propio rol en todo esto, sobre cómo él también había contribuido a esta dinámica al nunca cuestionar por qué él recibía toda la atención. Me dijo que había intentado, pero que Maxwell no veía el problema, que decía que yo estaba exagerando. No me sorprendió. Le dije a Frederick que hasta que Maxwell también reconociera su parte, yo no tenía interés en hablar con él. Frederick intentó defender a Maxwell, diciendo que era solo su forma de ser, y yo lo corté ahí mismo. Le dije que eso era exactamente el problema, que siempre tenía excusas para Maxwell, pero nunca había tenido empatía para mí. Antes de irme, le dije una última cosa. Le dije que Walter me había dado algo que él nunca me dio. La sensación de que importaba, de que mis logros valían algo, de que mi presencia era deseada y no tolerada. Le dije que Walter iba a seguir siendo una figura central en mi vida, y que si eso le incomodaba, era su problema no mío. Se quedó callado, pero asintió. Cuando salí de esa casa, me sentí extrañamente ligera, como si hubiera dejado algo pesado ahí. Han pasado como 2 meses desde esa conversación. Frederick me llama cada 2 semanas aproximadamente. Conversaciones cortas y un poco forzadas donde me pregunta cómo estoy y me cuenta cosas mundanas de su vida. Es raro, incómodo, pero es algo. Maxwell me mandó un mensaje hace unas semanas. Algo breve sobre que deberíamos todos intentar llevarnos bien por el bien de papá, pero no respondí. No le debo nada a Maxwell. Y definitivamente, no le debo fingir que estamos bien solo para hacerlo sentir mejor sobre la dinámica familiar que él ayudó a crear. Bradley y yo estamos bien. Mejor que bien en realidad. Estamos pintando el cuarto de huéspedes para convertirlo en oficina. Adoptamos un gato que se llama Merlot, porque es del color del vino tinto, y básicamente estamos construyendo esta vida que es nuestra, sin el peso de expectativas familiares tóxicas. Walter viene a cenar cada 2 semanas, me ayudó a instalar unas repisas el otro día, y honestamente se siente más como familia que cualquier cena forzada que haya tenido con Frederick o Maxwell. ¿Me siento culpable a veces? Sí, la verdad. Hay momentos en los que pienso que tal vez fui demasiado dura, que tal vez debería haber dado más oportunidades antes de explotar todo. Pero entonces recuerdo la foto de mi boda, la que le mandé a Frederick, donde estoy bailando con Walter, y ambos nos vemos tan genuinamente felices. Y me acuerdo de que tomé la decisión correcta. No estoy diciendo que nunca vaya a tener una relación decente con mi papá. Tal vez algún día lleguemos a algo que se parezca a una amistad o algo así, pero va a ser en mis términos. Cuando yo esté lista, y no porque él se sienta culpable o porque Maxwell piense que debería superarlo. La semana pasada Bradley me preguntó si alguna vez me arrepentía de cómo manejé todo. Le dije que no, que lo único de lo que me arrepentía era no haber puesto límites mucho antes, no haberle dicho a Frederick hace años cómo me sentía en lugar de dejar que se acumulara hasta explotar. Pero supongo que necesitaba llegar a ese punto de quiebre para finalmente defenderme. ¿Me explico? A veces creo que las cosas tienen que romperse completamente antes de que puedas empezar a reconstruirlas de la forma correcta, o tal vez solo aceptar que algunas cosas no se pueden reconstruir, y eso está bien también. Por ahora estoy bien. Tengo un esposo que me ama, un padrastro que realmente actúa como padre, amigos que me apoyan, y una vida que construí a pesar de todo este drama familiar, no por causa de él. Frederick está ahí, en la periferia, intentando. Y eso es algo, supongo. Maxwell puede quedarse en Londres con su ego inflado y su falta de empatía. No lo necesito en mi vida para ser feliz. Y yo, bueno, estoy aprendiendo que está bien priorizar mi propia paz mental sobre hacer que otras personas se sientan cómodas con sus errores. Todavía estoy trabajando en eso, la verdad, pero creo que voy por buen camino.